Director de la Escuela de Economía de la Universidad César Vallejo, José de la Rosa Orderique Torres, a quien lo tenemos en la comunicación vía Zoom. José de la Rosa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Cuál es su primer análisis en este balance económico de lo que nos va dejando el año 2021? Bueno, terminamos el año económico con incertidumbre, ¿cierto? Y todavía notando que no hay una planificación a futuro con respecto al tema económico. Terminamos con una inflación por encima de la meta que se puso BCR, ¿no? Nosotros la meta anual 3%, estamos con una inflación del 6% y con algunos indicadores también macroeconómicos preocupantes. Y como repito, si bien es cierto, ha habido un avance en el tema de salud, de la vacunación, campañas para incentivar esto porque disminuye el gasto corriente, pero todavía falta, ¿no? Ese es el reto que tiene para el 2022 el gobierno. Ahora, en tu interpretación económica, lo que puede hacer el gobierno, ¿se encuentra amarrado a la pandemia? ¿Cómo se va desarrollando la pandemia en todo el planeta? Claro, en gran parte sí, pero como venimos viendo nosotros, el gobierno, los gobiernos anteriores han tomado algunas provisiones que ahora nos permiten, desde esa perspectiva, contar con los recursos necesarios para atacar la pandemia. El tema es que no solamente esto ahora es parte de la recuperación económica, se tienen que plantear otras estrategias para que esta vuelta, ¿no?, de la población ya a insertarse nuevamente en el círculo de la economía pueda repercutir en mayor trabajo, mayor posibilidades de que las familias puedan acceder, tú lo decías hace un momento, a todos los beneficios que se puedan tener en una sociedad, ¿no?, donde se requiere necesariamente temas de salud, temas de educación. Ahora se viene también el planteamiento del gobierno del regreso a las clases. Entonces todo está, ¿no?, concatenado, pero repito, esto tiene que fluir en función de una planificación a largo plazo que se venga dando ya, ¿no?, de inmediato. Porque si no, solamente vamos a estar nosotros esperando que de alguna forma el tema global podría ayudarnos. Lógicamente, esto va a mejorar. Pero si nosotros no tomamos acciones puntuales en el país, quizás no podamos cogernos de esa mejora, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, inversión de la proyección de la inversión privada en el país para el próximo año, el efecto rebote de la economía para 2021, para 2022, ¿serán quizás temas que a la gente le va a ser complicado digerirle porque le interesa saber de su día a día en un país tan informal como el nuestro? ¿Cuál es el daño que se genera en medidas como, por ejemplo, decir 31 de diciembre y 1 de enero no hay acceso a playas? ¿Tú prevés algún impacto que se puede generar dentro de la economía en la gente que vive del día a día? Claro que sí. Permíteme explicar algo con respecto a lo que acabas de mencionar. Nosotros recibimos la noticia que la economía va a crecer hasta un 13%, ¿de acuerdo?, ¿no? Algunos de organismos internacionales. Pero lo que tenemos que entender que es más una recuperación de la economía, ¿no?, porque estuvo por debajo del 11% y ahora vamos a crecer el 13%. Eso es el efecto rebote, como tú lo dices. Pero el tema de inversión, ¿no?, la inversión prácticamente para el próximo año es cero, ¿no?, la inversión privada. Entonces, ¿qué nos va a traer como consecuencia eso? Un crecimiento económico muy bajo, de un 3% aproximadamente. Entonces, haciendo ese comentario previo para que me puedan entender lo que quiero decir posteriormente, esto significa, nuevamente, si no hay inversión privada, lógicamente hay menos generación de trabajo. Por otro lado, la inversión pública también es importante, pero nuevamente repito, las reglas no están claras, hay muchos problemas de utilización de los recursos del presupuesto asignado, y esto va a repercutir. ¿Perdón? No, te estamos escuchando atentamente. Me parece que hay un eco.
Esto va a repercutir, como tú dices, eventos puntuales como ahora, ¿no? Eh, la mayor cantidad de unidades productivas en el país son microempresas. Entonces, es en estos tiempos en que ellos trataron y estaban deseando, estaban ¿no? proyectando, vamos a decir la palabra técnica, en que iban a tener mayor cantidad de ventas. Entonces, al haber prohibiciones como las que están dando ahora, lógicamente eso influye en la planificación que ellas han hecho, han invertido dinero y de alguna forma ¿no? Quita necesariamente la demanda a estas proyecciones y eso va a afectar a muchos momentos, necesariamente hacen pasar a la informalidad, no pudiendo acceder, ¿no? Además de la baja producción que tienen, a poder subir el precio, subir el sueldo de sus empleados, ¿no? Claro, hay una frase complicado. que ante grandes problemas, grandes soluciones. Si el problema, por ejemplo, también parte por un tema de inversión minera, de que de repente no está repercutiendo como se espera dentro de la colectividad, de la sociedad, ha sido también prudente el gobierno en mencionar la renegociación de contratos, la revisión de contratos, en el tema de exploración, tema de explotación, para que se pueda generar mayor riqueza económica en la población. Mira, es un tema ¿no? Muy álgido, tendríamos que comentarlo como es. Hay un doble discurso. Nosotros, en este momento, por ejemplo, se anuncia el tema del cierre de minas, ¿no? Está bien, hay cierres de minas que son programados, pero los anuncios, en la forma como se dan, quizás no llegan, ¿no? a ser percibidos dentro de lo que se quiere decir. La inversión privada es muy susceptible a los mensajes que se dan de inestabilidad. Entonces, si estamos hablando de cierre de minas, que el sector minero es el que aporta el 62% de las exportaciones y aporta un 16% o un 14 y 16% al Producto Bruto Interno. Estamos hablando de qué, ¿no? De que al tener esta incertidumbre, la empresa minera de alguna forma van a hacer que los capitales se retiren y que el Perú no sea atractivo a los inversionistas internacionales, creando además un indicador de riesgo país, ¿no? Claro, pero José, por ejemplo, en una situación como esta, económicamente, quiero intentar entender lo que pretendía el gobierno. Que una situación de crisis como la que estamos atravesando en estos momentos a nivel global, del cual el país no está exento, lógicamente, hacer sus cambios fundamentales en el tema extractivo, el tema tributario con las empresas mineras, ¿no era una oportunidad para generar nuevas bases tributarias, nuevas reglas de juego para de aquí en adelante y que cuando se supere la pandemia esto ya se vaya en piloto automático? Sí, pero de repente no era el momento. Bueno, ahora, ¿cómo pedirle más a los que ya dan? Más bien lo que se debería es pensar en extender, en ampliar la base tributaria. Porque si tú ves, los que tributamos somos pocos. Y allí está el tema de ajustar ese tema de los pagos, de los tributos, de las exigencias. Yo entiendo que todo esto, antes de ser puesto en marcha, quiero decir, antes de que una minera venga a invertir en el país, ¿no? Todo esto se tiene que tener en cuenta, o se tuvo en cuenta, y más bien el renegociar las condiciones que no puedan estar claras, que de alguna forma se vean de mejor beneficio para la población, tiene que estar en un marco de respeto, de transparencia y de acuerdo mutuo. No solamente ven el tema de los impuestos, muchas veces van por la parte social, ¿no? El tema ambiental. Así es. Sin embargo, un proyecto de tan grande envergadura, los que trabajamos en proyectos de inversión pública conocemos que pasan por una serie de filtros. Y, por ejemplo, si vamos al tema de impacto ambiental, hay muchos estudios de impacto ambiental que se llevan a cabo antes de efectuar una inversión de este tipo. El tema de la relación con la población es una parte de la metodología de la formulación de proyectos. Entonces, más bien, querer en un momento
momento difícil, con una coyuntura política, con ideas, ¿no?, dispersas o sesgos a izquierda y derecha, personalmente no me parece prudente, ¿no? No me parece prudente. Claro, pero en ese paquete propuestas legislativas que había planteado, por ejemplo, el ministro Franque, estaba el tema también de la lucha contra la informalidad, en la simplificación del impuesto, del pago de impuestos, de registro. ¿Cuál es el principal escollo que tú encuentras en esta crisis que atravesamos, antes incluso de la pandemia, de informalidad laboral en el país, donde tus derechos laborales son constantemente pisoteados, donde hay muchas empresas que les es más fácil pagarte a destajo, plata en mano, firma una hoja o emite tu recibo por honorarios y no tienes mayor beneficio laboral que el hecho del trabajo que estás recibiendo en estos momentos? ¿Por qué es tan complicado en el Perú luchar contra ese flagelo que es la informalidad laboral? Mira, tú tienes mucha razón, pero es que aquí hay un tema en que se debe conjugar o se deben unir fuerzas. El mercado necesita del Estado y el Estado necesita del mercado. El único recurso que tiene el Estado, ¿no?, o los únicos recursos que son de impuestos o de préstamos internacionales. El Estado no genera en sí recursos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La empresa necesita, para contestar tu pregunta, necesita del Estado, pero con reglas claras, con normas que favorezcan la simplificación de procedimientos, ¿ok? Y que también sancione aquello que no esté dentro de la norma muy severamente. Como te digo, estar en el divorcio, Estado, empresa privada, pensando que la empresa privada es la que desfavorece a la población, como a veces se le plantea, y que el Estado no quiere proteger a la población, eso no es bueno para la economía, y no es bueno para la sociedad. Nuestra Constitución establece una economía social de mercado, ahí está, donde el Estado está bien, tiene una no injerencia en la economía, sino más bien una supervisión, vamos a decir, ¿no? Pero existe alguna, claro, pero existe, José, alguna lógica en el temor que se le tiene a la SUNAT, por ejemplo, al emprendedor que puso su pequeña ferretería, al emprendedor que puso su pequeño restaurante, lo que nos están escuchando, nos están viendo en estos momentos, los que piensan una y mil veces si les conviene no invertir el capital que de repente pueden tener o el ahorro que han logrado juntar a lo largo de los años de su vida laboral, si poner un negocio no, porque el primer fantasma, el primer cuco que se aparece es la SUNAT. Y ante eso prefiero estar exento del mercado formal y ser un informal más, porque así gano más y pago menos impuestos. ¿Cómo luchar contra esa percepción que se tiene de SUNAT? Eso pues es también en base al tema de rutina real. Nosotros pasamos por un negocio pequeño y lo vemos cerrado porque la SUNAT, porque no emitió una boleta, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos conocimiento que hay grandes empresas que tienen la facilidad para poder no pagar o postergar el pago, o simplemente entran en la parte legal, pueden pagar abogados pues para poder hacer, ¿no?, el tema de denuncias, de habeas corpus, etcétera, etcétera, para no pagar. Por eso te digo, las leyes tienen que estar claras y eso tiene que ser un consenso de los poderes del Estado. Es cierto, nosotros mismos nos vemos muchas veces, sentimos que SUNAT nos ataca. Mira, nosotros trabajamos más y pagamos más impuestos para aquellos, lógicamente, que muchas veces no trabajan. El problema va por de dónde se norma, dónde se da el punto de inicio para que haya el equilibrio necesario, ¿no?, que esté también acatado dentro de las instituciones que regulan esto. Muchas veces influenciados también por el tema de la corrupción, ¿no? Así es. Lamentablemente la corrupción está enquistada en muchos organismos del Estado y fácilmente se puede apreciar cuando los fiscalizadores, las personas van a micro y pequeñas empresas que al final, yo lo he escuchado por temas de trabajo, ¿no? Con microempresas dicen, ¿sabe qué? Ya me cansé de esto,
y tengo que hacer lo que más me convenga para poder subsistir. Porque hay empresas, microempresas, dentro del porcentaje que te he dicho, que son empresas de subsistencia. Hay gente que crea su trabajo para poder subsistir. Y subsiste a pesar de todo esto. ¿No? Pero es un súper empresario, no deberíamos decirle microempresario, porque al final, microempresario, pero paga la tasa de interés que paga el gran empresario que gana las medianas o grandes empresas. Entonces, como digo, es un tema complejo donde se deberían, ¿no?, concatenar fuerzas legales, políticas, económicas para poder salir de este entrampamiento. El tema cultural. Ahora, para el 2022, se ha previsto aumentar el presupuesto en un 7%, así como en salud también, sobre el presupuesto nacional. Y ojalá, pero ojalá que esa proyección de crecimiento de la inversión de mayor presupuesto realmente pueda tener un impacto directo en la población. José de la Rosa, muchas gracias por la comunicación, que tengas buen día y feliz año por anticipado. Muchas gracias por la invitación y feliz año para ustedes y para tu público. Muy amable. Bien, muchísimas gracias. Feliz año. Son las 9 de la mañana con 53 minutos.